Imagínate usar una IA para hacer una tarea, pero la tarea es crear un videojuego completo, y no es una idea futuro, ya está pasando. No se trata de proyectos pequeños o experimentales, sino de mundos completos, con personajes que pueden hablar contigo, recordar lo que hiciste y reaccionar de formas que antes eran imposibles sin guiones muy complejos. Esto cambia completamente el punto de partida. Antes, crear un videojuego era un proceso largo, caro y lleno de decisiones humanas. Ahora, gran parte de ese proceso puede automatizarse, no porque alguien haya optimizado el desarrollo tradicional, sino porque directamente se está reemplazando. Y el cambio realmente no es técnico, es algo más estructural. Los videojuegos siempre fueron experiencias diseñadas. Incluso los mundos abiertos más grandes tenían límites muy claros. Aunque no los vieras, todo estaba colocado con intención, desde la posición de un enemigo hasta el ritmo de una misión. Ahora eso empieza a desaparecer. Cuando un videojuego se genera en tiempo real, ya no hay un recorrido pensado de antemano, no hay una estructura fija que alguien diseñó para que tú lo vivas. Hay un sistema que responda a lo que haces, y eso cambia la naturaleza del videojuego, porque ya no estás recorriendo algo construido, estás interactuando con algo que se adaptaba constantemente. Y adaptarse no es lo mismo que dirigir. Un buen videojuego no solo funciona bien, tiene intención. Cada elemento existe por una razón, cada momento importante fue pensado, ajustado y colocado ahí para generar una reacción específica. Cuando esa intención desaparece, el juego puede seguir siendo funcional, incluso impresionante a nivel técnico, pero pierde algo esencial. La intención no es visible directamente, pero se siente. Es lo que hace que un momento tenga peso, que una escena se quede contigo y que una decisión realmente sí importe. Sin intención todo sigue ocurriendo, pero nada termina de significar algo. Aquí aparece una diferencia clave. Generar contenido no es lo mismo que crear algo. Crear implica tomar decisiones, y tomar decisiones implica descartar opciones. Un desarrollador elige qué poner y que no, define límites, se equivoca, cambia cosas y ese proceso construye el resultado final. La inteligencia artificial no crea desde ese lugar, genera en base a patrones, ya que no tiene una razón propia para elegir una opción sobre otra, no hay una intención detrás, solo coherencia estadística. Por eso estos videojuegos no se sienten rotos, pero tampoco se sienten con un alma propia, simplemente están ahí para rellenar. El proceso creativo normalmente es desordenado, incluye errores, bloqueos, cambios de dirección y decisiones difíciles, y muchas veces las mejores ideas nacen de esos mismos errores. Cuando ese proceso se elimina, también se pierde esa fricción. La inteligencia artificial no se detiene a dudar ni a replantear una idea, genera múltiples versiones hasta que algo parece correcto, pero adivina qué, lo correcto no siempre es lo mejor, y mucho menos lo más significativo. Sin proceso no hay evolución real de la idea, solo iteraciones de lo mismo. Hace un par de meses me mandaron un correo para jugar Angel Guardian, y lo que más destacaba no era un error técnico específico, era una sensación constante de que algo faltaba. La movilidad era rara, las animaciones incómodas, pero nada de eso por sí solo arruinaba la experiencia. El problema era más profundo, todo parecía estar ahí sin ninguna razón clara, no se sentía una dirección, no se sentía una intención detrás de las decisiones. Era un juego que existía, pero no parecía haber sido construido con un propósito definido, y eso genera desconexión y que lo dejara de lado en pocos minutos. El ser humano no solo interpreta resultados, también interpreta procesos, aunque no los vea directamente, los percibe. Cuando consumes algo creado por una persona, hay señales de decisión, de esfuerzo, de error, hay indicios de que alguien pensó en eso. Cuando esas señas desaparecen, aparece una sensación extraña. Todo puede verse bien, incluso mejor que antes, pero no logra conectar de la misma forma. No es un problema técnico, es un problema de percepción. Antes, jugar un videojuego era interactuar con la mente de otra persona. Cada nivel, cada mecánica y cada historia reflejaban decisiones humanas. Ahora, en muchos casos, estás interactuando con un sistema que responda a lo que haces. No hay una mente guiándote hacia un punto específico, hay una estructura que reacciona, y eso pasa de experiencia a una simulación. Y una simulación puede ser compleja, incluso convincente, pero no necesariamente significativa, porque el significado no viene de la respuesta, viene de la intención detrás de esa respuesta. Y para entender la diferencia, imagina la misma situación en dos contextos muy distintos. En un juego diseñado por una persona, entras a una habitación y encuentras un NPC que te habla de forma vaga sobre algo que perdió, no te da más información, pero su diálogo está escrito para generar sospecha. Más adelante encuentras un objeto que conecta con lo que dijo, y en ese momento entiendes que todo estaba planeado. Esa conversación inicial no era aleatoria, era una preparación para algo que iba a pasar después. Alguien decidió ocultar información y marcar un ritmo para construir una revelación. Ahora imagina la misma situación en un sistema generado por inteligencia artificial. El NPC también puede darte una historia coherente, incluso
incluso más detallada y responder a lo que preguntes, pero esa información no necesariamente está conectada con algo que vaya a ocurrir más adelante. No hay una construcción previa ni una consecuencia pensada. La conversación existe porque el sistema puede generarla en el momento, no porque forme parte de la estructura mayor. En el primer caso hay una intención acumulada, cada elemento está conectado con otro. En el segundo hay una coherencia inmediata, pero no la dirección a largo plazo. La diferencia no está en lo que dice el NPC, sino en por qué lo dice. Uno de los argumentos más fuertes a favor de la IA es la cantidad de contenido que puede generar. Más misiones, más diálogos, más posibilidades, pero más no significa mejor, y si todo puede generarse constantemente, pierde valor. Los momentos dejan de ser especiales porque pueden repetirse infinitamente. Antes un momento importaba porque alguien decidió que debía existir en ese preciso momento. Ahora puede aparecer en cualquier momento, sin una razón clara. Y la saga de Far Cry establece una fórmula clara desde la tercera entrega: mundo abierto, torres, campamento, progresión por desbloqueo, un antagonista fuerte. Esa es la estructura que tenía intención en su contexto original. Estaba diseñada para sorprender y marcar un ritmo específico. El problema aparece cuando esa misma base se replica en Far Cry 4, en el 5 y en el 6, con variaciones superficiales. Cambian el mapa, los personajes y algunos sistemas, pero la estructura central se mantiene casi intacta. Eso genera una expansión de contenido, pero no una evolución real. Hay más cosas que hacer, pero menos razones por qué hacerlas. Las actividades pierden peso porque ya no están ahí para construir algo nuevo, sino para repetir algo que ya funcionó. La conexión con la IA es directa, no porque Far Cry use IA para generarse, sino porque opera bajo la misma lógica: reutilizar un patrón probado para producir más contenido de forma eficiente. El resultado es similar, todo funciona, todo es jugable, pero la experiencia empieza a sentirse predecible, y cuando puedes anticipar constantemente lo que viene, el impacto desaparece. En ese sentido, Far Cry no es un problema técnico, es un ejemplo de cómo incluso si la IA, la falta de intención y el exceso de repetición lleva al mismo resultado: contenido que ya existe, pero que deja de importar a los segundos. Un ejemplo claro de hacia dónde se está moviendo esta industria es DLSS 5. DLSS empezó como una herramienta para mejorar el rendimiento y luego pasó a generar frames, y ahora con DLSS 5 directamente empieza a intervenir en cómo se debería ver un videojuego. Y esto no solamente optimiza, sino que también interpreta. DLSS 5 usa un modelo de renderizado neuronal en tiempo real que reconstruye la iluminación de materiales y detalles visuales a partir de la imagen base del juego. Es decir, no se está mostrando exactamente lo que el juego renderiza, sino una versión generada por IA sobre eso. Y ahí aparece el problema, porque ya no estás viendo únicamente lo que el desarrollador creó, estás viendo una interpretación de eso mismo, básicamente una capa encima, algo que se ve mejor, pero no necesariamente es lo que alguien quiso hacer. De hecho, una de las críticas más fuertes es justamente esa, que este tipo de tecnología puede alterar la intención artística original, modificando tanto la iluminación, materiales o incluso rostros sin control total del desarrollador. Y esto conecta directamente con el punto anterior, porque la IA no está rompiendo el patrón, solo está refinando lo que ya existe. Lo hace más limpio, más fluido, más realista, pero también más homogéneo, porque si todos los videojuegos pasan por el mismo sistema de mejora, empiezan a compartir la misma capa estética, una misma interpretación, y eso genera algo peligroso. Todo se ve mejor, pero todo empieza a verse exactamente igual al otro. Y más importante, empiezas a jugar una versión del juego que no fue exactamente la que alguien diseñó. Cuando múltiples sistemas generan contenido a partir de datos similares, los resultados tienden a converger. Puede que los videojuegos se vean distintos en superficie, pero en el fondo comparten estructuras, ritmos y decisiones similares. Eso genera una sensación de uniformidad. Todo funciona, todo es jugable, pero nada destaca realmente. Y cuando nada destaca, el medio pierde el impacto. Antes crear implicaba partir desde cero, ideas en papel, decisiones propias, construcción desde la intención. Era un proceso interno del creador. Ahora el foco se desplaza, ya no se trata tanto de inventar desde la nada, sino de seleccionar, filtrar y ajustar entre múltiples resultados generados. Eso introduce otra capa: referencias externas, datos, tendencias, comportamientos de jugador. La decisión deja de ser qué quiero crear y pasa a ser qué vale la pena elegir entre todo lo que podría existir. Eso acerca el proceso a algo más analítico, más basado en la interpretación que la invención pura. No desaparece la creatividad, pero cambia de lugar, de crear directamente a decidir con criterio. La inteligencia artificial puede generar videojuegos, pero no puede querer hacerlos. No tiene motivación, intención ni una razón propia. No puede obsesionarse con la idea de sostener una visión a largo plazo por decisión propia, y eso marca un límite claro. Puede imitar resultados, pero no el impulso que los origina. Un ejemplo claro de esto es Stardew Valley. No es un juego que existe por eficiencia, existe por
porque Eric Barón decidió hacerlo durante años. Cada sistema, cada detalle está ahí porque alguien quiso que estuviera ahí, no porque funciona, sino porque forma parte de una visión, y la inteligencia artificial puede imitar ese resultado, pero no puede replicar ese proceso, y la diferencia no está en lo que ves, está en por qué existe. El problema no es que la inteligencia artificial pueda crear el videojuego o no, el problema es empezar a considerar que eso es suficiente. Que un juego funcione no significa que tenga valor, que exista no significa que deba existir. Si se deja de exigir intención, el estándar cambia sin que se note, y cuando eso pasa, los videojuegos pueden seguir existiendo, pero dejan de sentirse como antes, porque al final no todo lo que existe debería existir. Y con esto no estoy diciendo que todos los videojuegos deberían de ser indies, ni que la industria esté mal. El problema no es el tamaño del juego ni el presupuesto, es que seguimos impulsando juegos que sabemos que no están bien, los jugamos igual, los compramos igual y los aceptamos igual, y eso termina definiendo el estándar. Si algo funciona aunque esté vacío, se va a seguir repitiendo. Por eso el cambio no está en la industria, está en lo que nosotros decidimos apoyar. No se trata de qué videojuegos existen, sino de cuáles seguimos validando. Y para los que me contactaron para jugar un juego con IA, pueden probar Bloody Hell, ahí podrían sacar una mejor inspiración.